Muy bien. Perfecto. Denme el OK a ver si ven bien ahí. Sí, se ve. Perfecto, muy bien. Bien, esta va a ser la primera clase de catálisis enzimática. Vamos a tener dos clases, la de hoy y la del jueves. Y el lunes próximo vamos a tener una clase de ejercicios a cargo del docente Santiago Veiga. Después ya vamos a continuar con otros temas del curso. Bien, bueno, ¿qué son las enzimas? Bueno, las enzimas son catalizadores biológicos, ¿sí?, que son producidos por las células vivas, pero que también pueden actuar in vitro. Esto tiene muchísima importancia desde el punto de vista industrial, además de la lógica importancia que tienen las enzimas desde el punto de vista biológico. Las enzimas son catalizadores, que son producidos por organismos vivos para catalizar reacciones que ocurren están hechas, digamos, por el organismo para catalizar reacciones que ocurren dentro de lo que es la bioquímica de ese ser vivo. Ese ser vivo que puede ser desde una bacteria hasta el ser humano. Entonces, tienen unas características muy especiales como catalizadores, porque recordemos que las reacciones que se dan en organismos, seres vivos, en sistemas biológicos, generalmente son a pHs cercanos al neutro, son pHs muy, digamos, muy, ¿cómo vamos a decirlo?, muy drásticos, por así decirlo, al igual que se dan en condiciones de temperatura que tampoco son muy altas. Por lo tanto, desde el punto de vista de lo que es una reacción química, son condiciones especiales, por así decirlo, ¿verdad? Nosotros y los organismos no pueden jugar con la temperatura para aumentar una velocidad de reacción, ¿sí? Como lo podemos hacer en el laboratorio o en la industria con un proceso no biológico. Entonces, estos catalizadores son muy especiales, eh, justamente porque tienen que trabajar en esas condiciones. Desde el punto de vista químico son proteínas, y tienen propiedades catalíticas debido justamente a su poder de activación específico. O sea, generan con el sustrato un complejo activado que determina una velocidad de reacción muy superior a la que tendría ese sustrato reaccionando sin esa enzima unida. Generalmente poseen uno o más sitios activos y desde el punto de vista químico en sí, esos sitios activos están formados por aminoácidos. En la estructura proteica tenemos aminoácidos, y bueno, las enzimas son proteínas y hay una parte de esa proteína que está formada justamente por aminoácidos o restos de aminoácidos que configuran lo que es el sitio activo de la enzima. Es decir, la enzima no se une al sustrato de cualquier manera, sino que lo hace exclusivamente a través de su sitio activo, que tiene las características químicas especiales para que un determinado sustrato, o también podrían ser varios sustratos, en el caso que así lo permita la enzima, se unan y pueda darse esa formación, vamos a ver, del complejo enzima-sustrato que permite acelerar esa reacción. Ahí tenemos un ejemplo, esta es una enzima muy importante desde el punto de vista biológico, la acetilcolinesterasa, que cataliza la hidrólisis de la acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor, es decir, es una sustancia química que participa
en las transmisiones neuronales, en las múltiples transmisiones neuronales que pueden existir en un organismo, y esa acetilcolina, como neurotransmisor, a veces necesita ser de alguna forma destruida, bloqueada, para que no siga produciendo un efecto determinado que después de cierto tiempo puede ser indeseado o puede significar un problema. Entonces, llega un momento que se le da el organismo en sí, por ejemplo, en el ser humano, viene una orden del cerebro de que la acetilcolina deje de producir tal o cual efecto, por tanto, rápidamente se tiene que ser destruida. Bueno, una de las formas de transformar esa acetilcolina es a través de su hidrólisis. Y para que esa hidrólisis sea muy rápida, según las necesidades que tiene un organismo, deben mediar en esa hidrólisis catalizadores. En este caso, el catalizador biológico que utiliza es la enzima acetilcolinesterasa. Como ven ustedes, esta enzima, ¿verdad? Es algo, una molécula grande, digamos, y con una complejidad química y digamos, estereoquímica, ¿no? Simplemente un ejemplo, pero ustedes sabrán que hay miles de ejemplos de enzimas que tienen diferente, digamos, importancia dentro de lo que es los organismos de los seres vivos. Y que después, además, como dijimos anteriormente, como se puede aislar y pueden actuar in vitro, muchas veces son utilizadas para catalizar reacciones fuera del organismo vivo, es decir, in vitro, en un laboratorio, en una industria. Algunas de las características más importantes de las enzimas son muy específicas y son muy selectivas, ¿sí? Entonces, hay enzimas para una determinada reacción y solamente un sustrato, y por tanto es capaz de distinguir incluso la configuración espacial, aunque dos sustratos tengan la misma composición química, diferente configuración espacial de su ordenamiento molecular, puede ser reconocida por la enzima de alguna forma y por tanto la enzima va a ser específica para tal o cual sustancia desde el punto de vista estereoquímico. Además son muy selectivas. Como adelantamos del principio, hay unas condiciones óptimas de pH y temperatura. Entonces, recuerden, esto está hecho por seres vivos. ¿Qué seres vivos trabajan a temperaturas de 150 grados? Como muchas veces tenemos una reacción en un laboratorio o en la industria. Pocos, ¿verdad? Muy pocos. Realmente los seres vivos, sabemos que su funcionamiento desde el punto de vista bioquímico, las reacciones se dan en unas condiciones óptimas, tanto de pH como de temperatura, que andan en el entorno, por ejemplo, de las temperaturas entre 0 grados, 40, 50 grados, algunas bacterias muy excepcionales en lugares muy inhóspitos, digamos, por así decirlo. No sé, se me viene a la mente ahora bacterias que se reproducen, que viven en sistemas como aguas cerca de volcanes y cosas así, donde las temperaturas pueden ser extremas, etcétera, esas condiciones extremas, o en lugares muy fríos como el polo y demás, ciertos organismos pueden vivir a temperaturas que para nosotros puede parecer muy bajas, pero que si uno ve en todo el contexto de lo que es la química en general, tanto inorgánica como orgánica, como la de los seres vivos, esas temperaturas y esos pH a los cuales trabajan son acotados y hay condiciones óptimas. O sea, pequeñas desviaciones de pH o de temperatura pueden hacer que la enzima ya no tenga las mismas características desde el punto de vista catalítico como las tendría en las condiciones óptimas. Entonces, es muy sensible a eso. Son proteínas entonces, tienen diámetros que van de los 30 a los 100 Armstrong, con masas moleculares grandes, es decir que estamos
cuando hablamos de este tipo de reacción, estamos hablando de reacciones catalíticas que están al filo de lo que es una catálisis homogénea. Más allá, quizás estamos casi entre lo que es una catálisis homogénea y una heterogénea, ¿no? Estamos al filo, digamos, sigue siendo una catálisis homogénea muchas veces, pero está ahí. Son muy activas y esto es muy importante. Un ejemplo, la descomposición del peróxido cuando no es catalizado. Para descomponer peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada, cuando no está catalizada por ningún tipo de catalizador, descomponer un 1% de agua oxigenada a 25 grados Celsius puede llevar 3 días, el 1%. Uno tiene ahí el agua oxigenada en el frasquito, guardado en la casa, recién se descompone un 1% a los 3 días y así. Pero fíjense que cuando usamos sales, por ejemplo, de hierro o de haluros de hidrógeno, por ejemplo, ioduro de hidrógeno, que catalizan la descomposición del peróxido, esa velocidad ya es de 10 a la 4 a 10 a las 5 veces más por mol de catalizador que se utilice, más respecto a la reacción no catalizada, es decir, eso es bastante, pero muchísimo más es cuando se utiliza una catalasa, una enzima que cataliza justamente la descomposición del peróxido, que es de 10 a las 11 veces más que la descomposición del peróxido no catalizado. Es decir, es una cosa enorme, ¿verdad? Muchísimo más grande, incluso varios órdenes más grandes que catalizadores inorgánicos. Entonces, de ahí de la importancia muchas veces de tratar para ciertas reacciones químicas que se dan en la industria, aislar enzimas que catalicen esa reacción, que se sepa que catalizan esa reacción en seres vivos, aislarla y trabajarlas, poder producirlas para poder trabajar con ellas en el ámbito industrial o en el ámbito del laboratorio, porque eso ahorra muchísimo tiempo, porque como ven, las reacciones son mucho más rápidas y ahorra algo que todos queremos, que es dinero, ¿no? Porque el tiempo en las reacciones químicas, en la industria, en la producción, significa dinero. Por tanto, eso es una cosa de vital importancia a la hora de optimizar una producción. Más allá, por supuesto, de la importancia que tiene desde el punto de vista de los organismos vivos. Son altamente controladas, o sea, tienen un control muy estricto desde el punto de vista de su funcionamiento. Eh, eh, digamos que los organismos tienen un sistema de control interno con otras moléculas de tal forma de que haga que las cantidades necesarias sean, digamos, las necesarias para que se dé determinada reacción y no más allá, y cuando tienen que ser inhibidas también, o sea, que tienen un control. ¿Cómo actúan? Bueno, entramos en los sistemas, digamos, biológicos y entramos en lo que es un poco el desconocimiento, ¿no? Como la vida misma. Desconocemos muchas cosas de esto. Es decir, nosotros en los sistemas más básicos, en el laboratorio, podemos conocer los mecanismos, podemos, digamos, simular cosas, podemos predecir muy bien y generalmente las cosas acontecen como uno lo puede predecir. Acá estamos en sistemas biológicos, las enzimas son propias de sistemas biológicos, están hechas para eso y por lo tanto hay cosas que aún desconocemos y escapan un poco a nuestros conocimientos. Y más como químicos, digamos. Quizás un bioquímico, profundizando mucho más, son los que conocen un poco más estas cosas, pero aún así, como dice aquí, se desconocen bien sus mecanismos. Lo que sí se sabe es que involucra, primero, la formación de un complejo enzima-sustrato. El sustrato es lo que va a reaccionar, es el reactivo, digamos, que se va a unir a la enzima o a formar el complejo enzima-sustrato, y involucra entonces como un primer paso la formación de ese complejo enzima-sustrato de menor energía. Luego viene un cambio de estructura en el sustrato, ahí hay un cambio de estructura, se va a dar la reacción, el sustrato se va a convertir en un producto o varios productos,
y finalmente se van a liberar esos productos. Y se va a recuperar lo que es la enzima como catalizador al final de lo que es la reacción en sí. Entonces, eso es lo que se sabe, digamos, que sucede a grandes rasgos cuando se da una catálisis enzimática. ¿Dónde se une? Ya lo dijimos, no se une en cualquier parte de la enzima, sino que se une en el sitio activo. El sitio activo tiene unas características puntuales, específicas para un determinado sustrato, digamos, el sustrato se va a ir a unir a ese sitio activo y a no cualquier lugar de la enzima. Se ha estudiado bastante esto de hace varios años, muchísimos años, digamos, y Fischer en el año 1890 propone que la unión enzima-sustrato se da en algo que parece muy intuitivo, ¿no? Si es tan específico, debe ser algo así como una especie de llave-cerradura, donde para una cerradura corresponde o entra solamente una llave y no otra cualquiera. Eso es un concepto un poco rígido, digamos, y posteriormente se postularon otros, y se están postulando lógicamente, otros mecanismos que son más, digamos, no tan rígidos, por así decirlo. Entonces apareció por ahí el concepto ese de mano-guante o de encaje inducido, es decir, los sitios activos tienen una cierta flexibilidad de forma tal de que cuando se va a unir o llega cerca el sustrato, ese sitio activo, digamos, de alguna forma cambia, se modifica para encajar perfectamente con el sustrato. Si tiene cierta forma lejos del sustrato, cuando el sustrato se acerca, uno imagina por interacciones físico-químicas, entre sustrato y el entorno químico del sitio activo, ese sitio activo de alguna forma se cambia para adaptarse y que justamente ahí dé el encaje necesario para la formación del complejo enzima-sustrato. Es decir, a diferencia de lo que proponía Fischer, no es una cosa tan rígida como ese concepto de llave-cerradura. Hay también cooperatividad, es decir, un sustrato al unirse a una determinada enzima, una enzima que tiene además varios sitios activos, ¿sí? Ese sustrato al unirse por primera vez a una enzima, a un sitio activo, esa unión del sustrato con el sitio activo de alguna forma activa, cambia, produce un cambio en el sustrato, de tal forma que a partir de ahí ya se puede unir al otro sitio activo que tenía o que podría tener esa enzima. Entonces ahí hay una cooperatividad, digamos, para poder dar finalmente la formación del complejo enzima-sustrato. Como dijimos, el sitio activo entonces es una parte de la enzima, no es toda la enzima. Esto es importante a la hora de pensar en cómo, por ejemplo, desactivar una enzima, ¿no? Uno tiene que pensar y estudiar el entorno químico específico de ese sitio activo y no necesariamente de toda la enzima como un todo. Identificando ese sitio activo y sus características químicas o estereoquímicas, se pueden, digamos, muchas veces sintetizar sustancias que vayan directamente a ese sitio activo, encajen, se unan para desactivar, por ejemplo, una enzima, como lo vamos a ver, inhibir una enzima. El sitio activo está formado por aminoácidos que pueden estar o en distinto lugar de la cadena de la proteína, o en espacios, en un espacio adyacente. Tienen una estructura tridimensional que es hueca y que es acorde al sustrato, como ya lo venimos mencionando. Son muy grandes y son
digamos, uno puede ver que como que se envuelven, resulta difícil hacer un seguimiento, digamos, de la estructura, pero lo que se ve entonces es que tienen espacios huecos que muchas veces está acorde a ese sustrato. Y puede cambiar su estructura, como ya dijimos, la interacción con el sustrato que va a unirse o con otras sustancias presentes en el medio puede hacer que cambie su estructura para favorecer una determinada reacción o justamente muchas veces ese cambio de estructura puede desfavorecer la formación del complejo enzima-sustrato y de alguna forma inutilizar la enzima. Y por supuesto, este sitio activo, cuando está formando parte del complejo y cambió su estructura, al finalizar la reacción, al liberarse la enzima, digamos, del sustrato, o el sustrato, o los productos de la enzima, este sitio activo va a recuperar su aspecto al finalizar la reacción, si no, lógicamente no serviría. Entonces, vean cómo, piensen como algo vivo realmente, ¿no? Ahí hay movimiento, una cosa que cambia, pero luego vuelve a decir, hay como vida ahí, ¿no? Uno puede hacer esa analogía, ¿no? Con algo vivo que está cambiando de un lado al otro y que no necesariamente va en una única dirección. La actividad enzimática ustedes las pueden ver, lo van a ver, lo pueden ver cuando leen literatura sobre estos temas o cuando están, digamos, viendo en un handbook determinadas características de una enzima, o compran una enzima para una determinada reacción en el laboratorio o donde sea, uno tiene que medir esa actividad enzimática. Bueno, la unidad de actividad enzimática es la cantidad de enzima que produce la transformación de 1 micromol de sustrato por minuto. Es una forma de definir la actividad enzimática, que generalmente se define a 25 grados Celsius y un pH dado. La temperatura está como fija y después quizás pueden muchas veces aparecer para una misma temperatura varios pHs o varias actividades dependiendo del pH. Como dijimos, el pH y la temperatura son cosas muy críticas, son digamos, parámetros muy críticos a la hora de la actividad enzimática, ¿no? También se puede definir la actividad específica, que es la actividad que tenemos de la enzima por miligramo, que pueden ser de enzima mismo o de extracto de enzima, que no necesariamente es lo mismo. El extracto contiene la enzima, pero no es todo, digamos, ¿verdad? Hay otra cosa, hay otros componentes en esa matriz en la que puede venir la enzima, y bueno, eso no es peso de enzima, sino que es peso de extracto, el conjunto, enzima más todo lo que rodea, digamos, es el extracto, y uno puede expresar la actividad enzimática por miligramos de extracto de enzima. O también, por supuesto, si uno conoce la masa exacta de enzima, de enzima. Y también existe, o pueden ver por allí, la actividad expresada como actividad molar específica o el llamado turnover number, que es la cantidad en moles de sustrato transformados por unidad de tiempo. Fíjense, moles de sustrato que se transforman por unidad de tiempo y por mol de enzima. Esas son, entonces, algunas de las definiciones de actividad enzimática. Tenemos que notar, subrayar que todas estas definiciones corresponden a la actividad enzimática cuando la enzima está en presencia de exceso de sustrato. Siempre estamos trabajando con exceso de sustrato. Si uno con esta información va al laboratorio a trabajar en condiciones donde no hay exceso de sustrato porque, no sé, porque la reacción la queremos hacer así, porque las características nos obligan a que tengamos que hacer la reacción así, y ahí no tenemos exceso de sustrato, bueno, tenemos que saber que la actividad que vamos a ver no va a ser la misma, va a ser generalmente inferior. Bien, y entonces, ¿cómo vamos a estudiar la cinética enzimática? Bueno, la vamos a estudiar en condiciones iniciales. Siempre, y nosotros en fisicoquímica la vamos a estudiar
y vamos a sacar información y deducir cosas de la cinética, propias de la cinética de la reacción enzimática, en condiciones iniciales. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos que reducir al mínimo la velocidad de la reacción inversa. Si nosotros no estamos en condiciones iniciales, ya pueden haber, digamos, reacciones inversas que, digamos, ahí ya me van a complicar lo que es el estudio cinético de la reacción. Por lo tanto, tengo que tratar de minimizar eso y la forma es trabajar en condiciones iniciales. Tengo que evitar cambios de temperatura y pH. Puede ser que si no esté en condiciones iniciales, ya la temperatura, por la propia reacción en sí, o el pH, o las dos cosas, puedan variar, seguramente van a variar, y aunque varíen poco, como ya dijimos, como este tipo de reacciones son muy sensibles a los cambios de temperatura y pH, pequeños cambios que puedan haber de temperatura y pH ya me van a cambiar las condiciones, voy a estar, digamos, constantemente cambiando mis condiciones de reacción, y eso, como ustedes ya saben, para el estudio de una reacción, desde el punto de vista cinético, es complicado. Tengo que evitar, además, la posible inhibición por productos. O sea, los propios productos de reacción pueden inhibir la reacción enzimática que estoy estudiando, y eso tengo que tratar de evitarlo. La forma de evitarlo es trabajar en condiciones iniciales. Y además, por supuesto, desde el punto de vista después matemático, facilita mucho saber que en condiciones iniciales yo puedo relacionar la velocidad con una concentración de sustrato conocida. Porque en condiciones iniciales yo sé cuánto pongo de mi reactivo, que es el sustrato. Yo lo medí antes, lo pesé, medí un volumen, lo que sea, y sé cuánto estoy poniendo en condiciones iniciales. Y eso más o menos va a ser lo que voy a tener en esas condiciones iniciales. Pasado cierto tiempo ya ahí no sé cuánto voy a tener, y más si estoy justamente estudiando una reacción que quiero conocer su cinética. Entonces, ¿cómo voy a saber qué voy a tener luego de cierto tiempo si no conozco su cinética? Entonces ahí entro en un problema desde el punto de vista del tratamiento de los datos para poder obtener información cinética. ¿Qué es lo que se observa experimentalmente cuando uno lleva a cabo una reacción catalizada por una enzima? Todo lo que uno observa, lo que uno ve, lo que uno mide, ¿qué es lo que vemos? Bueno, vemos que cuando tenemos bajas concentraciones iniciales de sustrato, estoy llevando a cabo una reacción cualquiera que involucre una enzima y un sustrato, ¿sí? Entonces, cuando trabajo con bajas concentraciones de sustrato para una misma concentración de enzima, lo que veo cuando mido la velocidad, de alguna forma, con algún método experimental, mido la velocidad inicial, y lo que se ve es que la velocidad inicial aumenta linealmente con la concentración inicial de sustrato. O sea que cuando estoy en este entorno, en bajas, y vean el gráfico, en bajas concentraciones de sustrato, y llevo a cabo la reacción y mido la velocidad inicial varía linealmente, como ven acá, es una línea, tanto la azul como la roja, la diferencia entre las dos sería la concentración inicial de enzima. Pero bueno, entonces cuando estoy a baja concentración de sustrato hay un comportamiento lineal. Cuando estoy a muy altas concentraciones iniciales de sustrato, la velocidad ya prácticamente no cambia, por más que cambie la concentración de sustrato, y es lo que vemos acá como una línea horizontal paralela al eje de las concentraciones, al eje de las X. Y ahí llego a lo que llamo una velocidad inicial máxima. Esa es la máxima velocidad inicial que puedo tener para ese sistema con una concentración dada de enzima. ¿Qué pasa si cambio la concentración inicial de enzima? Bueno, lo que se observa experimentalmente es que si, por ejemplo, tenía esta concentración de enzima E sub 0,1, me da esta curva con esta velocidad máxima, y cuando utilizo una concentración de enzima inicial menor, la E sub 0,2, es esta curva en rojo, veo que tanto la pendiente a bajas concentraciones como la velocidad máxima que puede alcanzar es menor que la anterior. Eso es lo que se observa experimentalmente. ¿Sí? Entonces,
sin saber nada de cinética, sin saber nada de la reacción, sin inmiscuirme en la bioquímica, sin nada de eso. Desde el punto de vista cinético, cuando veo este comportamiento y voy a la matemática de este comportamiento, a la matemática simple y llana, lo que digo es, bueno, la velocidad inicial, ¿sí?, se puede describir con una ecuación matemática de este tipo. Tengo una constante A multiplicada por la concentración inicial de sustrato, dividido todo eso entre una constante B y sumado a la concentración inicial de sustrato. Entonces, vamos a verificar que esta ecuación matemática cumpla con esto que se observa experimentalmente. Bueno, si yo trabajo a bajas concentraciones de sustrato, quiere decir que esto es mucho más chico que B, y por tanto me queda aquí la velocidad expresada como A sobre B por concentración inicial de sustrato, es decir, tengo una constante multiplicada por la concentración inicial de sustrato. La constante sería A sobre B. Entonces, bueno, veo que realmente se cumple. Es la ecuación de una recta con una constante que además pasa por esta ecuación, digamos, pasa por el origen. Es decir, la concentración inicial 0, velocidad 0, como es de esperarse, ¿no? Entonces, realmente describe esa parte. Vamos a ver qué pasa cuando tengo concentraciones muy altas de sustrato inicial. Bueno, cuando esto es muy grande, se hace mucho mayor a B y esto, digamos, lo puedo cancelar y me queda A por concentración inicial de sustrato sobre concentración inicial de sustrato, lo cual se cancela y me queda una constante que es la constante A, o sea, la velocidad ya no depende más de la concentración inicial de sustrato, sino que depende y tiene además un valor único, que es el valor de la constante A esa que estoy viendo allí. Entonces, desde el punto de vista matemático, describe. No sé nada cómo funciona esto todavía, pero sé que matemáticamente lo puedo describir con esta ecuación. Entonces, ahora, a continuación, vamos a ver qué modelos, digamos, ya entrando un poco más en la cinética, pueden describir un comportamiento o a través de los cuales puedo llegar a una expresión matemática que sea de este tipo y que por tanto, como vimos, describen lo que se observa experimentalmente con este tipo de reacción. Entonces, allá por 1913, dos investigadores, Michaelis y Mentel, establecen un modelo para la reacción de catálisis enzimática basados en que es homogéneo en solución acuosa, hay un solo sustrato, se forma un solo complejo enzima-sustrato, esas son como, digamos, las premisas del modelo de ellos. El pH y la temperatura son constantes y se están trabajando en condiciones iniciales. Entonces, con eso establecen o proponen un mecanismo de reacción donde dicen que la enzima se va a unir al sustrato para formar un complejo enzima-sustrato y eso tiene una constante directa hacia la formación del complejo enzima-sustrato y una constante, ¿sí?, de disociación del complejo K-1. Tenemos K1 y K-1. Esto corresponde al equilibrio de formación del complejo enzima-sustrato. Ese complejo enzima-sustrato es el que da lugar a los productos y libera la enzima a través de una reacción con una constante K2, que es la etapa lenta y por lo tanto determinante de la velocidad de reacción. Esto es lo que proponen ellos. Ellos consideran que K-1 es mucho mayor a K2, K-1 es mucho mayor a K2, por tanto, están considerando que se alcanza el equilibrio rápidamente y se llega a establecer ese equilibrio
de formación del complejo enzima-sustrato. Entonces, con esto, uno plantea la velocidad de reacción. Como dijimos, la etapa lenta es la etapa esa que involucra, entonces, el complejo enzima-sustrato con una constante K2 para dar el producto y liberar la enzima. Por lo tanto, el diferencial concentración de producto con respecto al tiempo es igual a esa constante K2 por la concentración del complejo enzima-sustrato. Y definen una constante Ks, que es la constante definida como K-1 sobre K1. Esto simplemente es, ¿sí?, la ecuación que involucra la formación del complejo. Es decir, K-1 por concentración de enzima sustrato tiene que ser igual a K1 por el producto de la enzima por el sustrato. Hasta aquí todavía no dijimos nada de las condiciones, si son iniciales o no. Después vamos a ver. Pero entonces, definimos una constante Ks como igual a K-1 sobre K1, y que, como ya sabemos, es igual a esto. Entonces, se hace un balance de masa para la enzima. Lógicamente, la concentración libre de enzima es igual a la concentración que tenía inicialmente de enzima, la que puse, la que yo sé cuánto vale, menos lo que está unido al sustrato. ¿Sí? Ese es el balance de masa. Y considerando, además, que estoy en condiciones iniciales la concentración del sustrato es aproximadamente igual a la concentración inicial, porque estoy en condiciones iniciales, recién puse, digamos, el sustrato a reaccionar, y en esas condiciones iniciales todavía prácticamente no se descompuso nada del sustrato, y sería igual a lo que yo medí antes de poner, ¿no? Es que es esta concentración inicial del sustrato. Y además, estoy en exceso de sustrato, por lo tanto, la concentración inicial de sustrato es mucho mayor a la concentración de enzima. En esas condiciones, se puede deducir entonces que la velocidad inicial de reacción es igual a la constante K2 por la concentración inicial de enzima por la concentración inicial del sustrato, dividido esta constante Ks, que la definíamos de esta forma, más la concentración inicial de sustrato. Y como ven, esto realmente es una ecuación que desde el punto de vista matemático tiene la misma forma que aquella que vimos en términos generales o genéricos, ¿no? Que era una A por la concentración de sustrato sobre B más la concentración de sustrato. Eso lo vimos deduciendo del comportamiento que se veía, deducíamos que matemáticamente debería tener esa forma la ecuación de velocidad inicial. Y realmente con este mecanismo propuesto por Michaelis y Menten se llega a una ecuación de ese tipo, y acá sí ya identificamos lo que serían el A y el B de esa ecuación genérica. ¿Cuál sería el A? En este caso sería mi pregunta. ¿Alguien me puede decir cuál sería el A comparando con lo que es la ecuación genérica? ¿Algún atento por allí? ¿Cuál sería el A y cuál sería el B de la transparencia anterior? A sería K2 por la concentración de la enzima, ¿no? Perfecto. Y B es KS. Exactamente, muy bien. ¿Sí? Entonces, ¿vieron? Se llegó a esa ecuación que desde el punto de vista matemático cumple con aquella ecuación general que escribí. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de cómo se deduce entonces esta ecuación. Acá hago un paréntesis, quiero aclararles algo. Recién les subí al aula virtual un documento PDF que se llama algo así como Deducciones Matemáticas para Catálisis Enzimática, y allí están descritas, digamos, las principales deducciones matemáticas a fórmulas que vamos a llegar acá, y que no necesariamente durante el teórico la vamos a demostrar por cuestiones de tiempo, y porque además, creo yo,
no son, digamos, tan interesantes de analizar, digamos, y más teniendo en cuenta el tiempo que podemos tener en las clases. Entonces, yo hice todo un resumen, digamos, de las principales deducciones matemáticas, algunas las vamos a ver acá a lo largo del teórico, pero otras no, pero están casi todas allí, entonces bájense, entren allí por si quieren, o por si tienen dudas de cómo se llega a algunas deducciones matemáticas de las que no vamos a ver aquí en el teórico. ¿Bien? Bueno, pero esta sí vamos a ver. Entonces, vamos a repasar, por lo menos para entrenarnos un poquito en todo eso. Entonces, si yo defino la velocidad de reacción como el diferencial concentración de producto con respecto al tiempo, que es igual a la constante K2 por la concentración de enzima sustrato, y a su vez sé que la concentración total de enzima es la concentración inicial, esto hay que subrayarlo, esa concentración inicial no solamente es inicial, sino que es total. Es lo que hay en todo mi sistema. ¿En dónde está esa enzima? Una vez que la coloco, ¿dónde va? Bueno, una parte queda libre y otra parte se va a ir uniendo al sustrato. Entonces, la concentración inicial, que es la concentración total, es la concentración libre más la concentración que está unida al sustrato. Como se da el equilibrio rápido, según lo que propusieron Michaelis y Mente, se cumple esto, ¿sí? Se cumple esta igualdad que ya la analizamos. De ahí podemos definir, pasando este K1 dividiendo, podemos definir, y esto aquí, esta concentración de enzima sustrato dividiendo para acá, definimos una KS, me queda esta expresión, y además considerando la concentración de enzima de acuerdo al balance total, este balance de masa, en definitiva, esta concentración de enzima es concentración inicial, vean, despejo de acá, concentración de enzima, concentración inicial menos la concentración de enzima sustrato, que es lo que pongo acá. ¿A qué es igual la concentración del sustrato? Bueno, la concentración del sustrato es la inicial, la que puse, menos lo que está unido también a la enzima. Bueno, y esto acá me queda dividiendo entonces la concentración complejo enzima sustrato. A su vez, en condiciones iniciales, esta cantidad inicial de sustrato es es mucho mayor a la concentración de sustrato que tengo como sustrato unido a la enzima. Por lo tanto, es igual a esto. Es decir, que aquí esto lo sustituyo por concentración inicial de sustrato. Entonces, sustituyo aquí, y esto, el KS, aquí tengo KS, paso multiplicando por complejo enzima sustrato, y me queda igual a lo que tengo aquí, que hago una distributiva, ¿verdad? Recuerden, esto era concentración inicial de sustrato, multiplica a la concentración inicial de enzima, y multiplica a la concentración enzima sustrato. Luego lo que hago es agrupar el término que tiene concentración de enzima sustrato para este lado de la ecuación, me pasa para este lado de la ecuación, y saco de factor común concentración de enzima sustrato. Entonces me queda esta igualdad. De ahí despejo concentración de enzima sustrato, que es lo que estoy buscando hace rato para poder dejar la expresión acá, para poder dejar la expresión aquí, ¿verdad? De velocidad de reacción. Entonces es lo que hago, sustituyo esto que despejé aquí, y me queda entonces una K2 por concentración inicial de enzima por concentración inicial de sustrato sobre KS más concentración inicial de sustrato. Es lo que habíamos visto entonces anteriormente que se deducía. ¿Bien? Perfecto. Eso es lo que propusieron Michaelis y Mente. Cuando tengo concentraciones muy altas de sustrato, iniciales, llego a lo que habíamos visto en aquel comportamiento general en las gráficas, ¿verdad? Llego a una velocidad que es constante y que es la velocidad máxima para una concentración inicial de enzima dada. Esa velocidad
inicial es igual entonces a la velocidad máxima y es igual entonces a la constante K2 por la concentración de enzima que tengo. Ahí ya puedo ver que si yo aumento esta concentración de enzima inicial, cuando estoy a altas concentraciones de sustrato, voy a aumentar indefectiblemente la velocidad de reacción, a la velocidad inicial de reacción. Cuando estoy a concentraciones bajas, lo que tengo es justamente el comportamiento aquel de la velocidad con la concentración del tipo rectilíneo, ¿verdad? Donde esto todo sería una constante, ¿verdad? Son todas cosas constantes. Obviamente si mantengo el pH y la temperatura, porque además la concentración inicial de enzima decimos que es un número constante en condiciones iniciales por lo menos. Entonces, todo esto sería una constante multiplicando a la concentración inicial de sustrato y entonces tengo la ecuación de una recta. Muy bien. ¿Qué sucede? Y esto es muy interesante. Cuando la concentración, el valor de la concentración inicial es igual al valor que tiene la constante Ks. En ese caso, la velocidad inicial es igual a la velocidad máxima sobre 2. Eso es muy interesante porque permite rápidamente determinar el valor de la constante Ks. Fíjense, y una cosa que ya podemos ir viendo, ¿verdad? ¿Qué unidades tiene la constante Ks? ¿Qué unidades tiene? De concentración. Exactamente, tiene unidades de concentración. Si nosotros vemos acá, en la ecuación, aquí tenemos, ¿verdad? La ecuación de velocidad, de una constante está sumando a una concentración, indefectiblemente tiene que tener unidades de concentración. Entonces, fíjense qué interesante, porque si yo sé, mejor dicho, supongamos que no sé nada del valor de la Ks, y hago experimentos y mido la velocidad inicial en función de la concentración inicial de sustrato. Hago todo esto, veo, grafico de esta forma, ¿y qué hago? Digo, bueno, la velocidad máxima es esta que puedo identificar cuando se hace, digamos, constante la velocidad. Si esta es la velocidad máxima sobre 2 estará por acá. Voy a la curva, bajo, y esto es un valor de concentración, pero ahora ya sé que el valor de la concentración correspondiente a la velocidad máxima sobre 2 es igual al valor de Ks. ¿Cómo veo esto? Bueno, si vuelvo a la ecuación, cuando la concentración inicial es igual al valor de mejor dicho, cuando la constante Ks es igual al valor de la concentración inicial, entonces esto es 2 concentración inicial, queda dividiendo acá y se va a concentración inicial y me queda K2 por la concentración inicial de enzima sobre 2. Y esto, K2 por la concentración inicial de enzima, vimos que era la velocidad máxima. Entonces, en definitiva, con un simple experimento yo podría, en estas condiciones, determinar la velocidad máxima sobre 2 y para esa velocidad máxima ver cuál es la concentración, y sabiendo la concentración voy a saber entonces en definitiva cuál es el valor de la Ks. Muy bien. Pero hay otro mecanismo que generalmente se propone, que unos años más tarde de Michaelis y Mentel lo propusieron Brice y Haldane en el año 1925. Ellos dijeron que en vez de llegar a formarse, de que se dé el equilibrio rápido para la formación del complejo enzima-sustrato, ellos dijeron que la concentración de enzima-sustrato alcanza un valor constante, o sea que estamos ante la hipótesis de que se llega al estado estacionario. ¿tá? Hay un estado estacionario para este complejo enzima-sustrato, eso significa que la constante K2 más la constante K-1 es mucho mayor a K1, lo cual puede ser o porque K2 sea mucho mayor a K1, K2 mucho mayor a K1, o bien
se dé que K-1 sea mucho mayor, K-1 mucho mayor a K1. En estas condiciones, entonces, como estoy en estado estacionario para el complejo, la velocidad de formación del complejo es cero, ¿verdad? Estoy en estado estacionario. Por tanto, si planteo la velocidad de reacción de formación del complejo enzima-sustrato, sería la velocidad que me da el complejo, que me lleva a la formación del complejo, sería la concentración de enzima por la concentración de sustrato por K1, menos las cosas que me hacen desaparecer el complejo enzima-sustrato. ¿Qué me hace desaparecer el complejo enzima-sustrato? Bueno, por un lado la reacción para dar el producto y también la disociación del propio complejo, ¿no? Con la que involucra la constante K-1, que es lo que escribo acá. A esto entonces le resto K-1 por la concentración del complejo enzima-sustrato y le resto también lo que desaparece por formación del producto, que es K2 por concentración de enzima-sustrato. Todo eso tiene que ser igual a 0, como dijimos, y teniendo en cuenta el balance de masa nuevamente para la enzima, que es este que tenemos aquí, y por supuesto la definición de velocidad de reacción, que esta como etapa lenta también, me determina la velocidad de reacción y lo expreso entonces como velocidad de formación del producto igual a la constante K2 por la concentración del complejo enzima-sustrato. Y ahí deduzco nuevamente una ecuación, lo vamos a ver a continuación, deduzco una ecuación que desde el punto de vista matemático también corrobora, cumple con aquella ecuación genérica que describía matemáticamente el comportamiento experimental que se observan para las reacciones catalíticas, ¿verdad? ¿Qué involucra? Involucra entonces una constante arriba, multiplicando a la concentración de enzima de sustrato inicial, y una constante debajo, sumando a la concentración inicial de sustrato. Esa constante es Km, es la constante, pero se llama constante de Michaelis. Evidentemente, esta gente, en honor del científico, le ponen entonces constante Km, constante de Michaelis, pero esto corresponde, vale aclarar, corresponde a lo que sería el mecanismo propuesto por Bridge y Haldane. Entonces, acá aparece una constante Km, es diferente porque el mecanismo que ellos proponen es diferente a Ks, ¿no? Ks era el cociente de K-1 sobre K1. Acá tenemos a Km, que es K-1 más K2 sobre K1. Entonces, es una constante y en eso, digamos, se parece al otro mecanismo que tiene una constante Ks, pero hay que saber que Km y Ks son diferentes, porque, digamos, la propuesta de mecanismo es diferente. Lo que está pasando ahí es diferente según lo que proponen estos científicos, ¿no? Entonces, tenemos la constante Km en este caso. Vamos a ver un poquito cómo se llega entonces a eso. Entonces, nuevamente lo que hacemos es plantear el estado estacionario. Acá tenemos lo que se forma del complejo enzima-sustrato, lo que desaparece tiene que ser igual. Esto engloba la desaparición del complejo enzima-sustrato, esto engloba la única reacción que me forma el complejo enzima-sustrato. Entonces acá luego lo que viene es el balance de masa, ¿sí? Sustituyo entonces aquí la concentración de enzima libre por el balance de masa, es decir, concentración de enzima inicial, que es la total, menos lo que está unido a la enzima. Y sustituyo aquí. Y luego tengo en cuenta las condiciones iniciales. ¿Qué pasa en condiciones iniciales? Esto es concentración inicial de sustrato. Y bien. Perfecto. Y acá, concentración inicial de sustrato. Bien. Acá en realidad debería ser un K1, ¿no?
acá es un, perdón, sí, está bien, está como K1, me confundí yo acá, perdón. Entonces acá lo que hice fue distributiva, suponiendo entonces acá que estoy en condiciones iniciales, donde acá tengo concentración inicial de sustrato. Hice distributiva, quedó aquí. Bien, y acá lo que empiezo a hacer es reordenar los términos. Paso esto que está restando todo aquel, lo paso sumando para este lado, y acá empiezo a agrupar cosas, ¿no? Primero, entonces, ahí está. Acá agrupo, entonces saco de factor común la concentración de enzima sustrato, y me queda este término que está aquí, y despejo aquí la concentración de enzima sustrato, lo despejo, esto que está aquí multiplicando todo el complejo enzima sustrato pasa dividiendo acá, y me queda entonces este término dividido todo esto. Así que finalmente lo que hago es, en la expresión de velocidad de reacción, que es constante K2 por la concentración de enzima sustrato, esa concentración de enzima sustrato lo sustituyo por todo este término que tengo aquí, lo que hago acá, y finalmente lo que puedo hacer entonces, lo que puedo hacer es dividir por K1 la expresión, y me queda entonces una constante Km, parece una constante Km, aquí abajo. Me queda entonces la expresión K2 por las concentraciones iniciales de enzima y de sustrato, dividido la concentración inicial de sustrato sobre todo esto que lo defino como Km. ¿Ok? Bien. Ese es entonces el mecanismo propuesto por Bridge y Haldane, ¿sí? Ahora, vamos a ver ahora, en términos generales, diferentes tres tipos de gráficas que podemos hacer con esas ecuaciones que obtuvimos según el mecanismo de Michaelis y Menten o según el de Bridge y Haldane. Son linealizaciones que simplemente nos sirven para, desde el punto de vista matemático, luego que tenemos una serie de datos, poder graficar y sacar información relacionada con la cinética. Cabe resaltar que estas linealizaciones, aunque las vamos a deducir ahora para el mecanismo de Bridge y Haldane, y por lo tanto aparece en la ecuación un Km en vez de un Ks, cabe resaltar que estas deducciones pueden ser hechas tanto para la ecuación de velocidad de esta catálisis cumpliendo con un mecanismo de Bridge y Haldane, como de un mecanismo de Michaelis y Menten. O sea, si acá hubiera sido velocidad inicial igual a todo esto y acá hubiera una Ks porque el mecanismo que se está cumpliendo es el de Michaelis y Menten y no el de Bridge y Haldane, la linealización sería la misma, lo único que donde apareciese Km tendría que aparecer Ks si fuera el otro caso. ¿Entienden? Entonces, vamos a ver un tipo de linealización del gráfico que es la gráfica de Lineweber-Burk. ¿Qué hace o qué se hace en esta linealización? Bueno, simplemente hacemos el inverso de la velocidad inicial, va a ser igual al inverso de esto, por tanto, aquí Km más concentración inicial de sustrato me queda arriba, dividido esto, y luego este término K2 por concentración inicial de enzima, recuerden que es la velocidad máxima, ¿sí? Y entonces simplemente lo que hago es, esto recuerden entonces pasa para arriba, esto pasa dividiendo todo esto, sería Km más concentración inicial de sustrato sobre velocidad máxima por concentración de enzima, por concentración inicial de sustrato. Entonces, cuando planteo por términos la división, cuando esto está arriba, que es un sumando, lo divido por un único término, ahí puedo plantear, digamos, la división por términos, y me quedaría entonces Km
sobre B sub 0 máximo por concentración de sustrato inicial, más un término que no depende, lógicamente, porque cuando divido esto en función de esto, se me cancela el término concentración inicial de sustrato, y entonces me queda solamente este término que es velocidad sub 0 máximo. Simplemente es un arreglo matemático. Entonces, si yo tengo un conjunto de datos que obtuve en el laboratorio, puedo graficar el inverso de la velocidad inicial que estoy midiendo con algún método experimental en función del inverso de la concentración de sustrato que estoy utilizando. Por ejemplo, hice varios experimentos con una cantidad de enzima y varié la concentración inicial de sustrato solamente. Todo esto a pH y temperatura constante. Bueno, mido la velocidad, hago el inverso, grafico en función del inverso de la concentración inicial, y lo que veo, según esta ecuación, es que la pendiente va a ser igual a Km sobre B sub 0 máximo, y la ordenada 1 sobre B sub 0 máximo. Recordar, resaltar que si esto hubiera sido aplicado a una ecuación deducida para el mecanismo de Michaelis y Menten, entonces acá en vez de Km tendría Ks, ¿verdad? Y aquí lo que deduciría de la pendiente sería Ks sobre B sub 0 máximo. Eso siempre se tiene que quedar claro. A veces ustedes tienen la duda en un parcial o un examen de si pueden plantear esta linealización si se dice que el mecanismo o los datos que se aportan son para una reacción que se sabe que cumple con el mecanismo de Michaelis-Menten. Y sí, por supuesto que lo pueden aplicar. ¿tá? Lo único que acá van a tener que cambiar, en vez de Km sería Ks, en ese caso. Bien, entonces, esta es una linealización, me permite, según los datos que tengo, hacer este tipo de gráficos y sacar esta información. Otro tipo de linealización es la de Eadie-Hofstee, que por supuesto, como ya lo dijimos y lo recalcamos, ahora la vamos a deducir según o pensando que se cumple el mecanismo de Briggs-Haldane, pero también es aplicable a la ecuación que vincula al mecanismo de Michaelis y Menten. Y bueno, acá lo que tenemos es un gráfico un tanto diferente. Acá decimos que B sub 0 es igual a esta, tenemos esta ecuación acá, y si hago el reordenamiento adecuado de esto, que sería pasar multiplicando este término que está abajo, lo paso multiplicando a la velocidad inicial, hago distributiva, me quedaría velocidad inicial por Km más concentración inicial de sustrato por velocidad inicial, igual a velocidad máxima por concentración de sustrato, y luego lo que hago es simplemente pasar el B sub 0 por Km, lo paso para el otro lado de la igualdad, ¿sí? Y me quedaría entonces B sub 0 por concentración inicial de sustrato igual a B sub 0 máximo por concentración inicial de sustrato menos el otro término que sería Km por velocidad inicial, es lo que tengo acá. Pero a su vez, si este término que me había quedado finalmente, que era velocidad inicial por concentración inicial de sustrato, paso la concentración inicial de sustrato dividiendo lo que había quedado de este otro lado de la igualdad, esto que era B sub 0 máximo por concentración de sustrato, me queda entonces, se me cancela una concentración de sustrato inicial, me queda B sub 0 máximo, y aquí este término me queda entonces dividiendo por una concentración inicial de sustrato. Ahí lo que hago es entonces graficar la velocidad inicial en función de velocidad inicial
sobre concentración de sustrato. Entonces fíjense que si hiciera este tipo de gráfico, de la pendiente cambiando el signo, saco directamente el valor de Km. Si fuera para el mecanismo de Michaelis y Menten, sería el valor de Ks. ¿Ah? Entonces, a su vez, desde la ordenada en el origen, puedo decir que esa ordenada es igual a la velocidad sub cero máxima. ¿Ah? Esa es otra forma de graficar. La siguiente es la gráfica de Hannes Wolf, donde lo que tengo es la ecuación y hago un reordenamiento matemático, la deducción de esta ecuación también, de cómo se llega de acá a acá, es un reordenamiento matemático, digo, no tiene mucha complicación, lo pueden ver en ese documento que yo le dije, deducciones matemáticas para catálisis enzimática, que le subí al aula virtual. El hecho es que podemos reordenar esta ecuación de esta forma y puedo graficar de esta forma concentración inicial de sustrato sobre velocidad inicial en función de la concentración inicial. Eso me va a dar una recta si se cumple. Esto no lo dije anteriormente, pero para todos los demás vale, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo dar un conjunto de datos y decirles si, preguntarles si esos datos pueden de alguna forma confirmar que se cumple tal o cual mecanismo. Entonces, ¿cómo harían ustedes? Bueno, por ejemplo, en este caso tomarían los datos y graficarían esto en función de la concentración inicial del sustrato y verían si realmente es una recta. ¿Qué pasa si no es una recta eso que grafican? Bueno, ustedes en primera instancia tendrían que decir de que no se confirma, que no podrían confirmar que se trata de tal o cual mecanismo, ¿sí? No podríamos decir que es o el mecanismo de Michaelis-Menten o el mecanismo de Briggs-Haldane, porque como sabemos, ambos mecanismos conducen a una ecuación de esta forma y si yo hubiera graficado, me hubiera dado una recta, diría, bueno, sí, perfecto, se confirma. Pero si no me da una recta, ¿sí? Con un R cuadrado, que como dijimos tiene que ser por lo menos 0,99, 0,989, cosas así, por lo menos nosotros en los ejercicios generalmente cuando ponemos en parcial, y más cuando son en parciales, ¿no? Ponemos para que si se verifica, que se verifique claramente con un R cuadrado bien alto, muy cercano a 1, y si ponemos para que los datos no den y no se verifiquen, le dará un R cuadrado, qué sé yo, 0,97 o 0,96, cosas así, donde ustedes ahí llegarían a la conclusión entonces de que no se puede verificar el mecanismo. ¿Tá? Pero bueno, si da una recta, verificaríamos y además de este tipo de linealización podemos sacar de la pendiente el inverso de la velocidad máxima y de la ordenada en el origen sería el Km sobre velocidad inicial máxima. Quizás acá hacer la puntualización de que esta linealización es interesante porque de alguna forma me permite ver el rango de concentraciones que estoy trabajando o que tengo que trabajar de concentración inicial de sustrato para tener un barrido importante digamos, de datos, de forma tal de que pueda obtener una recta y que sea una recta donde los valores me validen realmente desde el punto de vista matemático lo que estoy obteniendo. Si ustedes ven estas otras linealizaciones, son todas las dos anteriores, esta y la anterior, aparecía una concentración de sustrato aquí dividiendo, acá es velocidad inicial sobre concentración de sustrato, entonces de alguna forma queda como enmascarado ese rango de concentración que estoy utilizando y me puede enmascarar si no estoy trabajando en un rango muy chiquito digamos, de concentraciones y que por tanto esté en un entorno muy chico que no es lo mejor desde el punto de vista matemático, ¿verdad? Desde el punto de vista matemático lo mejor es trabajar
en un rango suficientemente grande como para que yo pueda decir, bueno, realmente estos resultados son confiables, digamos, ¿no? Desde el punto de vista matemático. Digamos, esta puede ser una ventaja que me ofrece la linealización esta. Entonces, ustedes cuando se enfrentan a un problema, ustedes pueden llevar a cabo cualquiera de estas linealizaciones, salvo que los datos que se estén dando precisos en ese problema a resolver me permitan graficar solamente un tipo de gráfico. Por ejemplo, me dan solamente este cociente y no me dan una parte de velocidad inicial y concentración inicial. Bueno, lógicamente me tendrían que dar concentración inicial, pero digo, cosas así pueden pasar, de que me den datos precisos para que indefectiblemente para resolver el problema tenga que hacer una linealización. Bueno, en ese caso se hace esa. Pero si dan datos de concentración inicial, de velocidad inicial, uno puede llevar a cabo, como hemos visto, diferentes linealizaciones y todas pueden conducir al mismo resultado, deberían conducir al mismo resultado. Quizás con un diferente error, si uno determinaría la incertidumbre en los valores, pero deberían conducir a los mismos valores en términos generales. Bueno, entonces, haciendo un repaso, vemos entonces que para el estudio cinético de reacciones catalizadas por enzima, se observa entonces estas cosas desde el punto de vista experimental, ¿sí? Esta es una ecuación que describe matemáticamente en términos generales este comportamiento experimental de las reacciones catalizadas por enzima. Y hay dos mecanismos propuestos para esto que conducen a una ecuación matemática igual a aquella, desde el punto de vista matemático, igual a aquella que vimos en términos generales que para describir el comportamiento matemático. Entonces, uno es el mecanismo de Michaelis y Menten, que considera que se alcanza el equilibrio rápido, donde llego a esta ecuación y tengo una constante Ks, que es la constante de equilibrio de esta formación de este complejo. Y lo otro es el de Bridge y Haldane. Bueno, sabemos entonces, en términos generales, esto es haciendo un repaso, ¿verdad? Entonces sabemos que cuando tenemos una altísima concentración de sustrato inicial, tenemos todos los sitios de la enzima ocupados, porque hay muchísimo sustrato para ocupar todas las enzimas que estén allí. Entonces, la velocidad inicial va a ser igual a la velocidad máxima y va a depender de la concentración de enzima. Si yo quisiera en esa condición aumentar la velocidad, tendría que aumentar la concentración inicial de enzima. Esto vale también entonces para esto que está acá, vale también para una catálisis enzimática donde se cumpla el mecanismo de Bridge y Haldane. Bueno, y entonces, siguiendo con el repaso entonces, también vemos que esta ecuación que me describe el comportamiento de la velocidad inicial para una catálisis enzimática donde se cumple el mecanismo de Michaelis y Menten, esta velocidad máxima sobre 2 se alcanza para un valor de concentración igual al valor de la constante Ks. Este es el otro mecanismo propuesto, ahora ya no es equilibrio rápido hacia la formación del complejo enzima-sustrato, sino que se propone la hipótesis del estado estacionario para el complejo. La concentración del complejo enzima-sustrato alcanza un valor constante y llegamos a una ecuación que es similar entonces a aquella, o igual desde el punto de vista matemático, a aquella que describe el comportamiento de lo que se observa para las reacciones catalizadas por enzima, pero acá en vez de aparecer un Ks, aparece un Km que se define de esta forma. ¿Bien? Muy bien. Finalmente, para terminar esta primera parte aquí, decide entonces que tanto Ks como Km
Como ya lo vimos, tienen unidades de mol por litro de concentración. Son valores que son dependientes de la temperatura, del pH y del tipo de sustrato, lógicamente. Y para que tengan una idea de rangos, una idea, no se queden tampoco con que esto es absoluto, pero digo, es una idea, por si tienen dudas, incluso les puede servir como guía, che, estaré resolviendo bien, este número es más o menos coherente lo que me dio en el parcial. Bueno, los valores andan más o menos entre 10 a la menos 2 y 10 a la menos 7 molar. Entonces, si le llega a dar, no sé, 3 molar, revisen porque es probable que haya algún error, ¿no? Menos que a nosotros se nos haya escapado en la propuesta del ejercicio, no deberían aparecer valores de ese tipo. No sé, 2,5 molar, 10 a la 3. No. ¿Ah? Los valores normales de constante, tanto de Km como Ks, andan en ese orden. En 10 a la menos 2 a 10 a la menos 7 molar. Ténganlo en cuenta como una guía, por lo menos para saber si llegaron a buen puerto en la resolución. Bueno, muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? Vamos a pasar ahora a la parte de inhibición. ¿Sí? Vamos a ver que, como de alguna forma adelantamos anteriormente, al principio, las enzimas son muy sensibles y a veces en esos sitios activos puede darse la unión, no del sustrato, sino de otra sustancia que inhibe, puede llegar a inhibir la enzima. Bueno, empezando a tratar este tema de lo que es la inhibición, vamos a decir que vamos a considerar que el complejo enzima-sustrato está en estado estacionario, ¿sí? Que la constante de disociación del complejo enzima inhibidor tiene un valor dado, ¿sí? Se forma un complejo enzima inhibidor y conocemos su constante de disociación y le vamos a asignar genéricamente el valor de KI. ¿tá? KI es la constante de disociación del complejo enzima inhibidor. Y vamos a deducir entonces ecuaciones para la inhibición competitiva y para la inhibición no competitiva y acompetitiva. Vamos a ver, digamos, las ecuaciones, no necesariamente las vamos a deducir. Ustedes, como yo le dije, tienen allí un repartido, que es el repartido de deducciones matemáticas para catálisis enzimática, y allí ustedes tienen la deducción paso por paso, prácticamente, de cómo se deducen cada una de estas ecuaciones de la velocidad de reacción en presencia de un inhibidor, ya sea que cause una inhibición competitiva, una no competitiva o una acompetitiva. Entonces, esto de los inhibidores es muy importante, lógicamente desde el punto de vista biológico y todo lo que concierne a la farmacéutica en sí, ¿no? A la industria farmacéutica, la búsqueda de fármacos, que muchas veces para curar determinada enfermedad utilizan sustancias químicas que son inhibidores de ciertas enzimas que participan en reacciones específicas de un determinado virus, por ejemplo, como es el virus que causa el SIDA, ¿no? El VIH. ¿Qué sucede con la proteasa del virus del SIDA?
Bueno, esta proteasa que participa, ¿verdad?, en la síntesis de proteína en ese virus, el VIH, esa proteasa puede ser inhibida por un fármaco que se suministra, o uno de los que se suministra para el tratamiento del SIDA, que es el ritonavir. ¿Qué hace esta sustancia presente en el ritonavir? Se une específicamente a la enzima proteasa esa del virus y la inutiliza de alguna forma. Como el virus no tiene o no tiene la cantidad suficiente de esa enzima, porque está inhibida, poco a poco el virus, digamos, en sus funciones biológicas se va degradando hasta que muere en definitiva, ¿no? Provoca, por alguna razón, por diferentes mecanismos, quiero decir, la muerte del virus, porque inhibe una reacción clave que involucra una enzima. Entonces, ese fármaco tiene esa sustancia que se une, toda sería la enzima, y la molécula del fármaco sería una molécula que se sintetiza o que podría llegar a ser natural, que por supuesto, como decíamos al principio, tendrá que tener las características particulares para unirse a ese sitio activo de la proteasa del virus. Y lógicamente, ¿no?, hay que hacer toda una serie de estudios para que no se una también y inhiba otras enzimas que son de interés en el propio organismo de uno, ¿no? Entonces, sí, no son pruebas que se hacen de un día para el otro. Ah, encontré la sustancia, ahí está, mandala y que me inhiba la proteasa del virus y ya está, se terminó el problema. No, hay que hacer un montón de estudios, por eso justamente se dice que hoy en día se ha acelerado mucho con el desarrollo de fármacos, principalmente de vacunas, para el tratamiento del virus del coronavirus, porque justamente, es decir, no tenemos que encontrar solo cosas que, por ejemplo, quiero decir, no tenemos que quedarnos tranquilos solamente con sustancias que puedan inhibir al virus. También tenemos que estar seguros de que esas sustancias no vayan a inhibir otras enzimas que puedan estar presentes. Entonces, vamos a estudiar 3 tipos de inhibiciones y cómo esa inhibición afecta la ecuación cinética que me predice la velocidad de reacción para esa reacción catalizada y qué consecuencias tiene también. Entonces, primero vamos a focalizarnos en la inhibición del tipo competitiva. La inhibición de tipo competitiva se da con sustancias que son inhibidoras, que son similares al sustrato, se une al sitio activo y compite por el sustrato. Entonces tengo el sustrato, tengo la enzima, aparece una sustancia inhibidora que es muy parecida al sustrato, la enzima no es capaz, digamos, de diferenciar una cosa del otro, del sustrato del inhibidor, entonces tenemos 2 sustancias ahí que están compitiendo por un mismo sitio activo, que son el sustrato y el inhibidor. Entonces, ahí se va a dar una competencia, va a haber parte de la enzima que va a estar unida al inhibidor, no me va a dar la reacción, entonces de alguna forma es como que tuviera menos enzima. Esa es la conclusión. Entonces, tengo la enzima, tengo el sustrato, y acá se puede dar que en vez de sustrato unido tenga el inhibidor unido a la enzima. Entonces, aparte de participar en la reacción la reacción catalizada, ¿sí?, la enzima formando el complejo enzima-sustrato y dando la reacción para formación de producto, tengo a la enzima libre también uniéndose al inhibidor con una constante dada, como dijimos al principio, una constante Ki. Esa constante Ki es igual, la constante de disociación del complejo enzima-inhibidor es igual a concentración de enzima por concentración de inhibidor sobre concentración de enzima inhibidor. Entonces, ahí tengo, digamos, 2 reacciones en las cuales está participando la enzima. Una con el sustrato
y otra con el inhibidor. Entonces, si hago la deducción, teniendo en cuenta esto, haciendo una deducción parecida a la que hicimos entonces para la velocidad inicial sin inhibidor, considerando, ¿no?, el estado estacionario, llego a una expresión de velocidad sumando entonces, esto acá me van a aparecer, ustedes lo van a ver en la deducción allí, después en la clase que viene, si tienen duda, lo vemos. Llego a que la velocidad inicial es igual a la velocidad máxima dividido todo este término, y acá me aparece un término que me vincula la constante del complejo enzima inhibidor y la concentración del inhibidor. Fíjense que en esta ecuación, si la concentración de inhibidor es 0 o tiende a 0, esto se puede, digamos, cancelar, se puede despreciar, quiero decir, y la ecuación de velocidad inicial me queda igual a la concentración, a la ecuación de velocidad inicial que había deducido anteriormente para el mecanismo de Bridge y Haldane, ¿no?, donde me aparece la Km, la velocidad sub cero máxima y la concentración inicial de sustrato. Insisto, esto si la concentración de inhibidor es muy baja, tiende a 0. Entonces, si no se da eso, tengo entonces una disminución de la velocidad de reacción inicial por presencia del inhibidor, que se vincula matemáticamente con la concentración del inhibidor y la constante de formación del complejo enzima inhibidor de esta forma. Si hago el inverso de la velocidad inicial con un inhibidor competitivo, el inverso de aquella ecuación que vimos al final de la transparencia anterior, es esto. Y el inverso de la velocidad inicial de la misma reacción, pero sin inhibidor, es la ecuación que ya habíamos visto. ¿Qué observo? Y esto es muy importante. La línea en rojo sería cuando hago 1 sobre velocidad inicial en función de 1 sobre concentración inicial de sustrato. La línea en rojo me corresponde a la concentración inicial, a la concentración inhibidor igual a 0. Entonces, cuando esto es igual a 0, esto se cancela y como ven acá, si esto es 0, esto es 1 multiplicado acá, queda la misma expresión en este término que la expresión matemática que tengo para el término sin inhibición. Sería esta roja acá. Entonces, esta es la pendiente de la recta, sería igual a la que tengo sin inhibición. Acá no tengo inhibidor. ¿Qué pasa cuando va aumentando la concentración de inhibidor? En el caso de la ordenada en el origen no cambia. Esto es una observación muy interesante. No cambia la ordenada en el origen. Pero la pendiente, lógicamente, como está afectada aquí, va a ir cambiando. Va a ir siendo cada vez mayor a medida que aumenta la concentración del inhibidor. Y para una misma concentración, digamos, para diferentes inhibidores que tengan diferentes constantes de disociación del complejo enzima inhibidor, me va a variar también ese valor de acuerdo a la ecuación que tengo planteada acá, ¿no? Pero entonces, quedémonos con esto. Cuando tengo inhibición competitiva y hago este tipo de estudio y grafico de esta forma, lo que veo es que al variar la concentración del inhibidor, la pendiente aumenta, pero la ordenada en el origen sigue siendo la misma. O sea, cuando tengo una concentración de sustrato lo suficientemente alta, la velocidad inicial siempre es la velocidad máxima. Dicho de otra forma, por más que tenga algo de inhibidor, si la concentración de sustrato inicial es muy, muy, muy alta, prácticamente la enzima ni se entera que hay inhibidor.
y la probabilidad de que la enzima se encuentre con una molécula del inhibidor es tan baja que prácticamente puedo decir que toda la enzima está participando en la reacción con el sustrato. Por eso es que siempre la ordenada es la misma. Entonces, una de las formas que tengo rápidamente de saber si el tipo de inhibición es competitiva es haciendo experimentos y haciendo un gráfico de este tipo y ver si realmente varía o no la ordenada en el origen y cómo varía la pendiente de este gráfico con la variación de la concentración del inhibidor. Bien. Sigamos. Si hago el cociente de la velocidad sin inhibición, la ecuación matemática sin inhibición, sobre la velocidad inicial del inhibidor competitivo, acá lo que hago es, esta es la velocidad sin inhibidor, lo multiplico por el inverso de la velocidad con un inhibidor competitivo. Simplemente matemático es esto, ¿verdad? Velocidad sin inhibidor multiplicado por el inverso de la velocidad con inhibidor competitivo, es esta ecuación que ya vimos. Y lo que veo es que si reordeno matemáticamente, esto es 1 más todo este término. Por tanto, esto sería igual a... todo esto sería un número mayor a 1, porque a 1 le estoy sumando un término que no es negativo ni 0. Entonces, todo esto tiene que ser mayor a 1. ¿Qué significa que todo esto sea mayor a 1? Bueno, que esto es mayor a 1. ¿Qué significa que esto sea mayor a 1? Este cociente sea mayor a 1. Bueno, que la velocidad sin inhibidor está siendo mayor a la velocidad con el inhibidor competitivo, lo cual es lógico, ¿no? Pero si sigo observando, lo que sugiere esta ecuación es que si la concentración de sustrato es muy grande, la concentración inicial de sustrato es muy grande, puede ser que sea tan grande como para despreciar este término con respecto a este y que además sea tan grande como para hacer que esto dividido, este otro término que tengo abajo, que involucra la concentración inicial de sustrato, sea tendiente a 0. De tal forma que cuando eso es tendiente a 0, esto tiende a 1 más algo tendiente a 0, o sea que tiende a 1. Conclusión, cuando la concentración inicial de sustrato es muy, muy grande, se puede llegar a dar el caso entonces, como ya habíamos analizado, que la velocidad inicial sin inhibidor sea igual a la velocidad inicial con la inhibición competitiva. Entonces, ahí hemos demostrado matemáticamente qué implica la presencia de un inhibidor competitivo y de alguna forma también estamos sugiriendo cómo para este tipo de inhibición solucionar el problema, por así decirlo. Bueno, la forma sería trabajar a concentraciones iniciales de sustrato muy, muy grandes, como para, o mucho más grandes, habría que determinar cuál sería ese valor límite, digamos, va a depender de los valores de las constantes y demás, pero hay un valor suficientemente grande como para deslindarme del problema del inhibidor. Entonces, incluso muchas veces, cuando el inhibidor en un sistema biológico, ¿no? En el cuerpo humano, por ejemplo, cuando el inhibidor no es algo buscado, como era en el caso del fármaco contra el virus del SIDA, sino que es un veneno, por ejemplo, que ingerimos sin querer o lo que sea, una sustancia tóxica que está inhibiendo. Bueno, si ese tipo de inhibición es una inhibición competitiva, bastaría aumentar de alguna forma, contrarrestar ese efecto, aumentando la concentración del sustrato que está participando en esa determinada reacción, en ese entorno biológico en el cual se está. Bien.
Un ejemplo de esto es el ácido malónico, que es un inhibidor de la deshidrogenación del ácido succínico a través de la succínico deshidrogenasa. El ácido malónico inhibe de forma competitiva la reacción esa del ácido succínico para dar ácido fumárico a través de la participación de la succínico deshidrogenasa. Bueno, después tenemos un tipo de inhibición, que es la inhibición no competitiva. Ahí el inhibidor en general no se une al sitio activo, se une tanto a la enzima como al complejo enzima-sustrato. Es decir, acá el inhibidor no va al sitio activo, no es capaz de unirse, pero se une a la enzima, o sola o al complejo enzima-sustrato, pero a otra parte de la enzima. Y al unirse a otra parte de la enzima, lo que quiero decir es que el sustrato se une a su sitio activo, ahí no hay problema, no hay competencia, no es competitivo con el inhibidor, o mejor dicho, el inhibidor no es competitivo con el sustrato por ese sitio activo, hasta ahí no tenemos problema. El problema es que el inhibidor se une a otra parte de la enzima, ¿sí? Ya sea libre o ya sea cuando se formó el complejo enzima-sustrato, y eso produce un problema desde el punto de vista de la reacción sucesiva que se tiene que dar. Entonces altera de alguna forma la química, la fisicoquímica del complejo enzima-sustrato, y eso hace que la reacción esté, digamos, afectada y no se lleve a cabo de la forma que se tiene que llevar a cabo. Entonces, es no competitiva justamente porque no compite, a diferencia del anterior, por el sitio activo. Y en estos casos, como ya estamos adelantando, no tengo formación de producto. Cuando tengo el inhibidor unido a la enzima o a la enzima o al complejo enzima-sustrato, ya ahí no tengo lugar a formación de productos, es como que no existiera la enzima. Entonces, si vuelvo al planteo de las ecuaciones de la cinética, considerando entonces estado estacionario, tengo que considerar que se está formando un complejo enzima inhibidor como se formaba anteriormente, pero además tengo que considerar que se forma un complejo enzima, sustrato más inhibidor. ¿Por qué no se da esta formación en el caso anterior? A ver, ¿quién está atento? ¿Por qué no se da esto en el caso anterior? Ya que tenía un único sitio. Exactamente, muy bien. Tengo un único sitio, por tanto, en el caso anterior no tengo esta reacción. Entonces, Profesor, sí, ese sitio donde se une el inhibidor acá, ¿es lo que sería el sitio alostérico? O no sé si recibe ese nombre. no necesariamente. No. No necesariamente. Tendría que profundizar ahí un poco más en la parte de bioquímica, pero no. Quizás algún compañero de ustedes que esté haciendo bioquímica lo pueda hacer alguna precisión al respecto. Creo que no. Pero cualquier cosa te lo confirmo en la clase que viene. Está, gracias. Es un sitio activo que de alguna forma tiene, no de nada, tiene unas características que permiten la unión del inhibidor. Entonces, eso causa un problema. Hay entonces dos ecuaciones, además de la ecuación de formación de complejo enzima-sustrato para dar producto, hay dos ecuaciones que me vinculan a la enzima, me quitan enzima, por así decirlo, y además no me dan productos. O sea que es una pérdida de enzima desde el punto de vista de la formación del producto. Y tengo que tener en cuenta estas reacciones que están enmarcadas entonces o que se pueden considerar con una constante de formación del complejo, tanto el complejo enzima inhibidor como el complejo enzima sustrato inhibidor.
Entonces, a partir de acá, y ustedes lo pueden ver en ese documento que yo les subí al aula virtual, se deduce matemáticamente la expresión de velocidad de reacción inicial para un inhibidor no competitivo, no compite por el sitio activo, que tiene esta fórmula. ¿Sí? Es la velocidad sub cero máxima sobre toda esta expresión que tenemos acá. Después ustedes repasan la diferencia. Yo no quiero volver atrás, en la diapositiva a veces se me tranca el Word, perdón, el PowerPoint, pero después comparen, ¿no? Para ver la diferencia rápida que uno ve en la ecuación matemática. Pero entonces, si hago la inversa ahora, como habíamos hecho, Profe, ¿puedo preguntarle qué es el símbolo raro en el paréntesis? eso es un error eso es un error ahí que quedó. Pero dame un segundo que quiero confirmar algo, por favor. ¿Quién me habla? Valentín. Ah, Valentín, dame un segundito porque ya de paso quiero confirmar algo porque capaz que me está quedando ahí un error y déjame ver. No, yo porque pensé que era algo de la ecuación. Gracias. No, por favor, pero déjame ver que ya lo quiero confirmar, no vaya a ser que sea algo ahí, por las dudas. Profe, acabo de leer, pues estoy haciendo bioquímica, es el sitio alostérico, sí, para la compañera que estaba preguntando. Ah, perfecto, ¿quién está hablando? Valentín. Ah, Valentín, muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Perfecto. Valentín, creo que había sido vos, ¿no? El que habías preguntado si esto era algo que era algún término que que está acá en la ecuación. Eh, Sí, fui yo. no, no lo es, ¿está? Es el paréntesis nomás que quedó acá, por algún motivo quedó ahí medio raro. ¿Tá? Ah, Pero esto es un paréntesis nada más. Acá es 1 más Km sobre concentración inicial de sustrato y esto es 1 más el término que tenemos acá. Bien, buenísimo. gracias. Entonces, por favor, a vos. Entonces, acá vemos la importancia, la diferencia fundamental con el otro tipo de inhibición competitiva, ¿no? Cuando graficamos el inverso de la velocidad, de acuerdo a esta ecuación, graficamos el inverso de la velocidad inicial en función del inverso de la concentración inicial, ahora ya no vemos que tengan la misma ordenada en el origen. Ahora la ordenada en el origen es diferente. Tiene valores diferentes, porque acá está el término que me está afectando la ordenada en el origen y que depende de la concentración del inhibidor. Entonces, rápidamente, muchas veces nosotros le ponemos ejercicios. Diga qué tipo de inhibición, presenta tal reacción química catalizada por tal enzima, no sé qué. Y se dan un conjunto de datos, ¿no? Ahí que aparece la velocidad inicial, la concentración inicial del sustrato, etc. Entonces, y además la concentración del tal inhibidor que no sabemos qué tipo de inhibición tiene. Entonces, rápidamente haciendo este gráfico, podemos ver que si no me da la misma ordenada en el origen como era el caso anterior, la inhibición no sería competitiva. Podría ser entonces una inhibición de este tipo, no competitivo, donde hay una variación en la ordenada del origen de acuerdo al término este que tenemos acá. Y por supuesto también una variación en la pendiente que aumenta con la concentración del inhibidor de acuerdo al término que tenemos acá. Y lo demás, bueno, acá se puede deducir, ¿no? Tanto de la pendiente como del corte acá con el eje del inverso de las concentraciones, se puede deducir entonces la Km también, ¿no? Que muchas veces es algo que se pide. O también podemos pedirles muchas veces determinar la constante, si no es dato, y se dan otros datos, determinar la constante esa del inhibidor, ¿no?
Bueno, y finalmente, para este tipo de inhibición, cuando hacemos aquella división velocidad inicial sobre velocidad inicial para el inhibidor no competitivo, nos queda este término, esto es matemática pura, es plantear la ecuación de velocidad inicial digamos, para la reacción sin inhibidor y la velocidad inicial del inhibidor no competitivo que recién vimos. Hacemos el cociente, quedan estos términos y lo que vemos es que pasando en limpio me queda un término que es 1 más concentración del inhibidor sobre constante de formación del complejo enzima inhibidor. Entonces, fíjense que esto es mayor a 1, quiere decir que la velocidad con el inhibidor no competitivo es menor a la velocidad inicial sin inhibidor, lógica pura. Y lo interesante con respecto al otro caso es que acá ya no me aparece un término de concentración, concentración de sustrato, quiero decir, que me pueda hacer que en determinadas condiciones este término tienda a 0 y entonces pueda decir que la velocidad inicial es igual a la velocidad inicial sin inhibidor. Acá ya no aparece, no tengo mucho escape, y por más chica que sea la concentración del inhibidor, este término va a ser mayor a 1, lo que va a estar indicando que esta velocidad es menor a la velocidad sin inhibidor. O sea, hay un efecto negativo en la velocidad de reacción. Entonces, acá ya no tengo mucho que hacer variando la concentración del sustrato. Podría solventar el problema de otra forma, con otro tipo de cosas, inhibiendo el inhibidor, por ejemplo, pero indudablemente no lo voy a poder hacer cambiando la concentración inicial del sustrato. Bien, entonces hasta aquí las primeras dos tipos de inhibiciones que vamos a ver. En la clase que viene vamos a ver el tercer tipo de inhibición, la inhibición acompetitiva, y vamos a seguir viendo entonces cosas relacionadas con la cinética enzimática, en especial el efecto de la temperatura y el pH en la catálisis enzimática. Y como les había mencionado al principio de la clase, el lunes que viene van a tener clases de ejercicio con Santiago Veiga, donde van a ver aplicación de estas cosas. Así que les agradezco mucho y nos vemos en la próxima clase, en la clase del jueves. Por favor, cuando puedan, dichen el aula virtual y bájense el documento ese de deducción de ecuaciones para catálisis enzimática. Si tienen dudas, lo pueden plantear por el chat o me lo pueden plantear en la clase. Aprovecho un aviso en general que ya lo hice en el foro. El jueves que viene, entre las 15 y las 16, vamos a tener muestra de los parciales. Aquellos que quieran ver el parcial, por favor anótense en el link que le hemos dejado. Así podemos ir, digamos, apartándolos para no demorar tanto a la hora de la muestra de parciales. Y bueno, nos estamos viendo. Lujo, gracias. Nos Muchas vemos. gracias. Gracias, Chao. nos vemos. Chao, chao.